Este podcast llega a ustedes gracias a Domex. En Domex corremos por ti. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué pasó? Pero arráncale con la pregunta de una vez así, orgánico. Pero vamos a dar la bienvenida a la gente. ¿Sabes cuántos episodios habían que no teníamos el tripletazo de película? Que estar aquí nosotros tres juntos. Siempre había uno que no podía y una cosa. No, porque hoy, que esta gente ahora después de que una agenda en cargos importantes. Dame el favor, deja tu. Señores, lo tenemos que decir, lo tenemos que anunciar porque la gloria de Dios. Y no nos podemos quedar con eso callados. ¿Y el figureo por Iván? No, ahora estoy más bajo perfil que antes. Señores, le damos la gloria al Señor porque el Señor le ha abierto una puerta en lugar de influencia y de altura a nuestro hermano Iván. Y bendecimos su vida y le pedimos al Padre que lo dirija en sabiduría, inteligencia. Pero que no lo aleje, que no lo aleje, que lo ate más a su propósito, lo bendiga y rica y abundantemente y que siga derramando su gracia sobre él en el nombre de Jesús. Señores, tenemos público hoy. Tenemos público aquí. Mira, y debo darle las gracias a mis hermanos y sobre todo a Farah, porque increíblemente yo ni siquiera me acordaba que ella me dijo hace un par de meses. Mira, estoy orando por una promoción o por o por que se abran puertas como algo. Y yo, ay, mana, gracias. Como yo estaba en Belén con los pastores, yo no honestamente yo no estaba buscando nada. Cuando se dio, él me dijo, mira, busqué evidencia. Lo que te dije, estábamos orando por eso. Y yo, wow, mira, o sea, que Dios es fiel. Y me enseñó la prueba, o sea, que estaba ahí. Muchas gracias, hermano, querido Dave, también que es uno con Farah, y yo sé que estaban juntos en esa oración y nos que llegó. Se dejaron usar. Gozándonos aquí en Ricky, Dios. ya tú sabes, pues, cuando tenga tu petición, ya tú sabes dónde dirigirte. No. Ven acá, a propósito de eso, yo estaba escuchando la semana pasada, que no pude estar en el episodio, muy bueno, por cierto, el episodio. ¿Qué es lo que colocó mi punto? Bueno, señores, nuestra familia de Domex, a quienes le agradecemos muchísimo por ser parte de nosotros, tienen una nueva promoción que es con los referidos. Por cada persona que usted refiera a Domex, usted se va a ganar sus primeros 300 Domi puntos. Así que ya saben, y esa persona que usted refiera se va a ganar sus primeras 3 libras totalmente gratis. Así que ya ustedes saben, señores, empiecen a referir para ganarse ahí sus 300 domi puntos y esas personas a recibir sus primeras 3 libras totalmente gratis. La verdad que son unos tigres, porque mira, se fueron adelante, ¿oíste? De esa gente dijeron, déjame aprovechar ahora, agarrarlo en la bajadita, para que cuando llegue, tú sabes, noviembre, diciembre. Normal. Así mismo. Duro, si Domex. ustedes quieren más información de esta promoción que tienen nuestros hermanos, nuestra familia de Domex, pueden ingresar a www.domex.do/referidos. Así que ya lo saben. Bueno, señores, hoy tenemos un tema que yo diría que para mí fue especial, porque yo estuve visitando a mi familia que vive en Dallas. Doña Fátima, mi abuela Monina. Mi hermano Rafi. Y mira, visité una iglesia bautista, muy bonita la iglesia, que dirige el pastor Moisés Gómez, dominicano, y una comunidad, de verdad, yo me sorprendí, quiero testificar eso. Señores, ellos ahora mismo, es una iglesia que tiene apenas, creo que menos de 5 años, y ellos iniciaron con una iglesia que se llama First Irving, que es una iglesia americana, y ellos empezaron como el servicio en español de esa congregación, una iglesia grandísima, muy linda, que tiene un colegio y todo, muy hermosa. El caso es que ya ellos se están independizando, ya la cosecha ha crecido, son como 200 y tantos de miembros latinos, y ya se están independizando, sacando su propia iglesia, ¿verdad? Y se llama Eclesia. ¿Y qué pasa? Ellos ya no están en el mismo local donde se hace el First Irving, sino que First Irving le cedió la cancha de básquetbol del colegio para que ellos montaran ahí su iglesia, señores. Y todos los domingos, bueno, los sábados, ellos montan esa iglesia y cuando se acaba el culto, la desmontan. O sea, yo estaba en shock. Porque yo llegué, yo veo esto tan chulo, bien bonito, su tarima, muchas sillas. Y yo, wow, esto sí está bonito. Mira, así, esto es una cancha de basquetbol. Mira las 2 canchas ahí. Wow, esto es una cancha de basquetbol. ¿Y cómo hacen esto? No, en 1 hora. Los sábados lo montan en 1 hora y los domingos después. Yo, espérate, se acaba el culto y hay que quedarse a desmontar. Sí, claro, hay que desmontar todo. Eso se llama pasión. O sea, a nosotros nos tocó incluso desmontar, pero eso fue
un trabajo que literalmente como hormiguitas, en 30 minutos se acabó el culto, 30 minutos fue todo el mundo recogiendo, ok, para allá, jalar la silla y la alfombra y esto, y dejamos esa cancha nítida. Wow. Y la pasión con la que cada quien trabajaba, y decía, wow, esto es una comunidad. La gente ir los sábados, a montar, y los domingos de montar. Yo decía, o sea, qué amor por la casa. Eso se llama amor por la casa. Y yo quería como testificar eso, porque a veces uno se queja de la congregación que tiene. Uno no va, no hace nada, no limpia nada. No mueve silla. No mueve ni silla, nada. Y llega, ay, mira ese suyo que está ahí. O sea, yo me quedé como que, pero de verdad. Y no solamente eso, que tú llegas y le corta los ojos porque se sentaron en la silla tuya. En la silla que tú estás acostumbrado a sentarte. Claro. Y este tipo sentándose en mi silla. Miren, señores, de verdad, uno tiene como que ubicarse. Uno da muchas cosas por sentado. Y hay que dar gracias por el local, por el lugar de uno tiene su iglesia local, valga la redundancia, porque de verdad que si uno quiere una nueva... Si uno quiere moverse, por ejemplo, en mi iglesia ahora queremos movernos a un espacio más grande, hay que empezar a darle gracias por el lugar donde tenemos ahora mismo. Yo creo que eso es lo principal. Pero bueno, entonces el caso es que en esa iglesia, la prédica del domingo fue sobre el pasaje de Hechos 21, que habla sobre el viaje de Pablo a Jerusalén. Como ustedes sabrán, el libro de Hechos está escrito por Lucas, que también escribe el libro de Lucas. Uno de los tantos viajes de Pablo. Es uno de los tantos viajes de Pablo, exacto. Sin embargo, este viaje fue como un poco entorpecido, de alguna manera. Porque, y vamos a leer el pasaje para que la gente entienda. Quiero que leamos del versículo 1 al 14, para que la gente entienda todo lo que pasó y cómo los hermanos incluso le decían, no vayas para Jerusalén, te va a buscar un problema. Incluso le hablaban de parte de Dios. Pero aún así Pablo insistía. Y entonces ahí uno entra como la disyuntiva acá. ¿Era necedad de Pablo? ¿Era algo que un capricho que él se propuso en su corazón? Yo voy a llegar a Jerusalén, pase lo que pase, quiera Dios, no quiera Dios. Atento a mí. Atento a mí, yo llego a Jerusalén. ¿O qué hay detrás de todo eso? Entonces, para que hablemos un poquito de este tema y desglosemos algunas enseñanzas que yo creo que son importantes. Y le voy a pedir al hermano Ricky. Correcto. Que se lea ahí su... espérate. No, parece que Fara que la tiene aquí. Vamos. Sí, Fara te cayó. Ay, Dios mío. Aleluya. Señores, como les dijo Iván, Hechos capítulo 21 del versículo 1 al 14, dice, viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba por Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando a mano izquierda, navegamos a Siria y arriba a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Déjame hacer un paréntesis ahí. Sí. Porque ese es un versículo clave. Dice, vayan tomando nota, y si usted tiene su Biblia en mano, subraye. Mira lo que le dicen a Pablo. Dicen, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu. En el versículo 4, énfasis en el versículo 4, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Continúa. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Wow, señores, de rodillas en la playa. Eso se ve bonita esa escena. Sí. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Atención a lo que dicen que las mujeres, que ay. Pero dale, que eso no es que me gustó que el pastor no se voló ese pasaje. Sí. En una iglesia botita. Yo dije, muy bien. Interesante. Ese cuento me lo hace ahorita, por favor. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo,
quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Amén. O sea, ahí hay varias cosas sumamente interesantes. Como Ricky mencionó, vemos que en el versículo 4 le hacen una advertencia. O sea, por el Espíritu le dicen: no vaya para allá. Luego vemos que el Agabo, el profeta, le dice: óyeme, si vas te va a pasar esto. Y luego hasta el mismo Lucas, que es el que está escribiendo, dice: nos unimos todos a tratar de persuadirlo para que no subiese a Jerusalén. Y él aún así: señores, ¿por qué me están fastidiando con eso y haciéndomelo más difícil? O sea, ahí hay varias cosas que hay que destacar. Lo primero es, y es donde yo quiero como que reflexionemos un poquito. Aquí lo que se está poniendo como en cuestionante: ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Pablo vaya o que no vaya, porque al parecer, por las advertencias que le hacen todos, es como que el Espíritu te está advirtiendo: no vaya para allá, que te van a apresar, te van a maltratar y puedes hasta perder la vida. Pero Pablo, lo que vemos aquí en Pablo, es que Pablo tenía una certeza de lo que él tenía que hacer. De la asignación que le correspondía. Que eso es, yo creo que lo que nos falta a muchos de nosotros. Sí. Y ojo, no un tema de necedad, porque a veces cuando tu pastor o tu papá o tu mamá o gente sabia de madurez espiritual, con experiencia, te dan un consejo: mira, ese no es el muchacho, o esa no es la muchacha, o mira, no te vayas por ahí, eso está raro. O sea, hay veces como que uno rechaza ese consejo, pero hay que ver la motivación. Si la motivación es no porque yo no quiero, porque yo estoy pensando en lo que Iván quiere, lo que yo como yo me visualizo en mis planes y mis proyectos, entonces si es así, definitivamente yo no estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, si lo que me mantiene, digamos que enfocado en esa meta, es que yo en mi relación con Dios, en mi conexión que yo tengo con Dios, que importante dato, o sea, tú no puedes conocer la voluntad de Dios si tú no tienes una relación con Dios. Eso es así. Yo estoy convencido de que eso es lo que la voluntad de Dios quiere para mí. Y el hecho de que me digan: te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no es que el Espíritu te está diciendo no vaya porque te va a pasar eso, sino que te está advirtiendo de los acontecimientos que te esperan. Que te esperan, pero eso incluso yo lo pudiera ver ahora como hasta un trato de Dios, de que no es que tú vas allá a hospedarte en un hotel 5 estrellas, ni que te van a tratar con todos los lujos. También se ve como una prueba a la obediencia de Pablo ante las advertencias de las personas movidas por el Espíritu, porque puedo hacer como dos alusiones. La primera es un ejemplo: Isaac y su papá Abraham. El Señor le habló y le dijo: mira, ve y haz tal cosa. Él no sabía que el Señor iba a proveer para que su hijo no muriera. Correcto. Y en otro aspecto es que en la parte actual en nosotros, si a nosotros nos describen un proceso antes de llegar a una asignación específica, tú puedes tener por seguro que nosotros le vamos a dar para atrás. Correcto. Si tú ves que muchísima gente empieza de parte de Dios a darte una advertencia de que mira, te va a esperar esto en este trabajo si tú lo aceptas, te va a esperar esto, pero si Jehová te dijo: coge esto, que esto es lo que yo te tengo, a pesar de todas las vicisitudes, es una prueba de obediencia de que hay un respaldo de parte de Dios. Pero miren cómo Pablo es tan enfático en decir: señores, que me aten, o sea, que me metan preso, pues yo estoy dispuesto a morirme por eso, que es lo más grande que le puede pasar a una persona en términos negativos si no conoce a Cristo, obviamente. Correcto. Pero para él era ganancia. Ese es el punto, que Pablo sabía muy bien que cualquier vicisitud, cualquier situación que él pudiera atravesar por causa de Cristo, o
O sea, valía la pena. Valía, sí. Y él tenía muy claro que él tenía que llegar a Jerusalén. Y el Señor ya se lo había confirmado. Entonces yo quiero como que reflexionemos en esa parte de que cuando tienes una convicción en tu corazón de hacer algo, esa convicción viene de quién. O sea, esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios, o ese es un anhelo de tu corazón. Porque yo creo que el punto máximo que nosotros llegamos como cristianos es cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios. O sea, no mi deseo, no mi anhelo, no mi voluntad, es lo que tú quieras. O sea, todos los seres humanos, todos los hombres tenemos sueños, tenemos metas, tenemos propósitos, y eso está bien. Yo tengo mis planes y proyectos. Ahora, yo rindo esos proyectos y esos planes ante el Señor. Amén. Y el Señor irá cumpliendo según su propósito y su voluntad. Lo que te ha alineado con su propósito se va a dar. Amén. Y lo que no. Y cuando una de las porciones de lo que ese pastor, Víctor Moisés Gómez, mencionó, que lo subimos de hecho como unos quotes en nuestra cuenta de Instagram, y que me gustó mucho, dice: una persona que esté dispuesta a someterse a la voluntad de Dios debe considerar que la voluntad de Dios se cumplirá en el tiempo y a la manera de Dios. Amén. Porque dice, no, que la voluntad de Dios es que yo me case. Ok, pero en el tiempo, de la manera y con la persona que yo tenga para ti. Claro. Entonces ahí somos consideraciones que hay que tener en cuenta. Tú sabes que yo estoy aquí calladito porque estoy como analizando el texto y me viene algo a la mente que justamente en estos días, viendo de nuevo un episodio de The Chosen, pude ver algo que no había notado. Hablando sobre el episodio de ¿cómo que se llama? El hermano de María y de Marta, Lázaro. Hablando sobre la muerte de Lázaro. Y es en ese episodio donde se ve, es un episodio de la última temporada que salió, creo que es el penúltimo episodio. En ese episodio se ve la lucha que tenía Marta, que tenía María, que tenían el grupo de personas que estaban ahí junto con ellos, y se ven las diferentes posiciones, como que, por ejemplo, cuando llega Marta, sabemos que la Biblia habla de ese relato cuando Marta le dice, si yo hubiera estado aquí, yo sé que yo creo en la resurrección, pero Marta hablando de la resurrección venidera, no de que podía ser posible ahora. Y María también le hace un comentario, y un grupo de personas, incluyendo vamos a decir, del clero religioso, que estaba ahí acompañando a Marta y a María, porque Lázaro era un hombre prominente, no era un hombre cualquiera. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor me mostró algo que yo dije, wow, la verdad que yo nunca lo había visto de esa forma, y ciertamente la Biblia lo respalda, y es el hecho de que gracias a que las cosas sucedieron de la forma que sucedieron, trágicas, tanto trauma, tanto dolor y tantas situaciones, se da quizás el hecho más importante del ministerio de Jesús. ¿Cuál fue? El que los sacerdotes, en este caso Caifás, hiciera un decreto de muerte sobre Jesús. Porque dice que cuando Lázaro resucita, sale de entre del grupo de personas que estaban ahí, a una persona que se dirige hacia el Sanedrín, y sale de la boca de Caifás el decreto de muerte sobre Jesús. Y dice puntualmente que fue gracias a lo sucedido en esa región. O sea, gracias al milagro de resucitar a Lázaro, sale el decreto de muerte sobre Jesús. O sea, a partir de ahí ellos ya estaban confiados a matar a Jesús. No fue sino hasta ese momento. Entonces, Jesús lo deja muy claro en ese pasaje de que era necesario que fuese de esa forma. Entonces, nuestra mente humana es tan difícil para nosotros muchas veces comprender la lucha, comprender las situaciones que se nos presentan. Nosotros no estamos en una perspectiva de querer padecer situaciones. Claro. Mucho menos entender que son de Dios, que es lo más difícil. No, y peor todavía, que hay una falsa doctrina que te dice que si tú estás en el Señor no puede haber sufrimiento. No puede haber sufrimiento. Al contrario, yo creo que el cristianismo se trata de padecer por causa de Cristo. Claro. Ahora, que el Señor te va a fortalecer, que el Señor te va a bendecir, que Él te va a dar la fortaleza, que no hay una carga que tú no puedas sobrellevar. O sea, esas son promesas que están ahí y se cumplen. Ahora, que tú vas a estar como un pachá,
sea, ese no es el evangelio. Ahora fíjate qué interesante, porque el tema de discernir la voluntad de Dios, que yo entiendo que es como quizá el grueso de esta conversación, que muchas veces es tan difícil, principalmente cuando vienen situaciones como esta, que son difíciles. Cuando tú ves ese pasaje en el versículo 4, en el libro de los Hechos, capítulo 21, que tú dices, por el Espíritu, tú puedes tener la impresión de que ese grupo de personas está profetizando. Exacto. Y que le está advirtiendo de lo que el Señor quiere. Es decir, como que el Señor quiere que tú no vayas. Ahora, cuando tú vas al énfasis, y si tú tienes una Biblia de estudio, seguro que va a tener algún tipo de comentario, te vas a dar cuenta que ese por el Espíritu, ese grupo de personas está viendo lo que le va a acontecer a Pablo. Exactamente. O sea, ellos están profetizando lo que Pablo le va a acontecer. Pero lo que está mal es vamos a decir, la instrucción que ellos le están dando a Pablo en base a lo que ellos están recibiendo. Metieron la emoción en la que profecía. fue lo mismo que le pasó a Pedro en un sentido, que buenísimo. lo reprendieron y le dijeron, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro se dijo, ay, Dios mío, pero ¿qué fue lo que me dijeron? Sí, porque Pedro tenía buenas intenciones. Sí, buenas. Pedro no quería que Jesús lo matara. No, Señor, que no te acontezca eso. Exactamente. Pero, Señor, Jesús sabía que el propósito y la voluntad de Dios era que él padeciera. Que él padeciera. Apártate de mí, Satanás. Entonces, en el caso de Pablo, el grupo estaba, por favor, no vayas, que no queremos que te pase. Fueron tan enfáticos que hasta le cogieron el cinto y le dijeron, mira, esto es lo que te va a pasar para que tú entiendas. No, porque que, en sentido figurado. Es que tú no estás entendiendo. Déjame explicarte. Ven, echa para acá. Te va a pasar esto y te van a hacer todo esto. Y yo me imagino a Pablo así mirando a todo el mundo como, ok, terminen ahí, fluyan en el fluyan. Sí. Y después todo el mundo quedase seco como que pues lo va. Pues este está bien. Señor, que se haga tu voluntad. Y también, esto me remonta la actitud de Pablo a la de Cristo en Getsemaní. Cuando Jesús le dijo, Jesús no quería. O sea, humanamente. Claro, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así mismo, ellos entendieron con la actitud de Pablo el decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Así es. Y no solamente eso. Ver que en ese contexto viene otra persona, porque el Señor sabía que Pablo necesitaba la provisión. ¿Cuál es la provisión? De confirmar lo que ya Pablo sabía. Atención aquí. Porque cuando nosotros estamos intentando buscar la voluntad de Dios, Dios habla a nuestro espíritu. Pero también Dios sabe cuando nosotros necesitamos el empujón. Sí. Pero muchas veces viene, ¿verdad? No vamos a decir el 100% de los casos, pero muchas veces viene a confirmar lo que ya Dios habló a tu espíritu. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú te vas al versículo 11, te vas a dar cuenta, así dice el Espíritu Santo, así te atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea, es una profecía de lo que ya los otros habían visto en el ámbito profético, en el ámbito espiritual. Lo que pasa es que los otros se fueron allá y le metieron la carnita. Correcto. Pero Pablo sabía que ellos no estaban, que ellos habían visto lo que habían visto, pero la instrucción Pablo sabía que no venía de parte de Dios. Pero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si Dios está trayendo aquí en el versículo 11 a otra persona, a un profeta, a confirmar eso, sin saber nada de lo que estaba sucediendo, en otro momento, dice, mira, el dueño de este cinto, así le van a hacer. Frap, y le da la descripción tal cual. Entonces, viene siendo una confirmación de Pablo de que hiciera lo que ya Pablo sabía. Correcto. Ya Pablo tenía la convicción y tenía la instrucción de parte de Dios, esas visiones y esa profecía, lo que le confirmaron que eso era lo que iba a pasar y que el Señor lo estaba llevando a eso, independientemente de cómo lo interpretaron los otros. Claro. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un punto y aparte, porque si hay algo que vemos mucho y es lamentable, sobre todo en nuestras iglesias carismáticas, es que, y yo creo que es importante que se hable de esto, porque aquí está evidenciando dos cosas. Número uno, que la profecía existe, que está vigente porque eso es el Nuevo Testamento. Y que no es infalible. Y que ¿Por qué no es infalible? Porque lamentablemente está filtrada por algo imperfecto que es el ser humano. Exactamente. Ojo, la profecía es infalible. Lo que es falible la es interpretación. La interpretación, ¿quién la da? ¿Por qué? Porque al final la da una persona con una naturaleza caída y con imperfecciones. Fíjense cómo ellos, teniendo el don de la profecía y la visión que el Espíritu Santo le estaba dando, le dieron una instrucción errada.
Señores, eso se ve mucho. No vaya. Eso se ve mucho en las iglesias que te dicen, mira, por si acaso. Esa es la mujer con la que usted va a casar. Yo te vi casándote con esa. Pero oye, por si acaso, no para nuestros amigos cesacionistas, ya el Espíritu Santo había descendido a ese punto. Ya, o sea, ya no estamos hablando de que era en otra dispensación, de que era en otro tiempo. O sea, ahí estamos hablando de la gracia. Claro, ahí estamos hablando en el punto pleno de la manifestación de la iglesia primitiva, sí, y de cómo Dios estaba impactando a los gentiles por medio del Espíritu Santo. Amén. Correcto. O sea que eso nosotros todavía hoy lo tenemos vigente. Y para mí ahí es una de las evidencias más claras. Es correcto. Porque ahí está la manifestación de un don que está hecho para edificación del cuerpo. Y fíjate cómo tú lo ves ahí, cómo fue hecho para edificación del cuerpo. Porque ¿qué pasó después? Efectivamente. ¿Qué pasó con Pablo? Se fue para Jerusalén. Después, yo no más te voy a leer los títulos. Se fue para Jerusalén. Se presentó ante el concilio. Allá en Jerusalén, efectivamente, se arma un tumulto, un despelote, como dicen, sí, y lo meten preso. Pablo se presenta y tiene que hacer defensa en el mismo Jerusalén. Pablo no solamente eso, sino que tiene la oportunidad, gracias a eso, porque no lo encuentran, lo mismo que le pasó a Jesús. Pero ¿y por qué que esta gente te están apresando? ¿Por qué que te están maltratando? ¿Por qué que están presentando estas acusaciones? Entonces Pablo tiene que presentarse defensa ante un pueblo romano que no tiene con qué acusarlo, que no tiene con qué ejecutarlo. ¿Y qué pasa? Que Pablo da un testimonio ahí, el testimonio de su conversión. ¿Frente a quién? Frente a toda la multitud, en presencia no solamente del grupo de judíos que lo estaban acusando, sino también de los gentiles. Entonces tú comienzas a ver el propósito de por qué Dios quería que eso sucediera. Entonces no solamente eso, que ese es el viaje que propicia que Pablo se diera su último trayecto hasta llegar a Roma, que es donde se entiende que Pablo muere. O sea, todo el trayecto que Pablo dio de un estrado a otro hasta llegar al César, donde Pablo tiene la oportunidad de presentar el evangelio al César. Señores, eso fue gracias a eso, a ese episodio que estamos viendo aquí en el capítulo 21. Es correcto. O sea que el Señor, en su providencia, sabía que era necesario que Pablo fuese apresado, que Pablo padeciera por todas esas situaciones, que Pablo sabía que se iba a morir. No sabía. Que había mucha posibilidad de que lo mataran. Sí, claro. De que murió en esa circunstancia, murió en Jerusalén. No murió en Jerusalén. Murió probablemente en Roma. Entonces ahí vemos que los caminos de nosotros son tan diferentes muchas veces a realmente los caminos que el Señor traza. Y nosotros tenemos que buscar la forma de nosotros estar muertecitos. Amén. Aparte de todo eso, de tener esa relación verdadera con el Señor, claro, para cuando se presenten ese tipo de situaciones, uno tener esa convicción de que hay una instrucción de parte de Dios, sea lo que sea, que va a ser respaldada, a pesar de que a ustedes le digan que va a pasar o lo que no va a pasar. Y la palabra es clara. Usted quiere saber lo que usted va a acontecer por causa de Cristo, usted se va a las Escrituras. Y Pablo lo dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, porque Cristo padeció muerte en la cruz, o sea, fue obediente hasta la última gota, o sea, hasta el último momento. Así mismo Pablo obedeció en ese momento esa instrucción, y la parte emocional que porque él lo dijo: me están contristando el corazón, ¿qué le está pasando a ustedes, señores? No me aflijan, porque humanamente tú te vas a sentir lo más oprimido posible. Sí, porque tú te pones en la posición de esas personas. Imagínate que tu pastor te diga: me voy para tal sitio y me va a pasar tal cosa. O sea, tú espérate, tú no quieres que a tu pastor le pase nada, ni ningún ser querido. Entonces yo, poniéndome en la posición, los entiendo, pero yo creo que ahí, y para ir ya concluyendo con esas, yo creo que recapitulando las principales enseñanzas acá, yo recogería, número 1, el Señor sigue hablando. Sí, amén. Los dones están activos, vigentes. Número 2, para tú entender la voluntad de Dios, tienes que tener una relación con Dios, y para tener una buena relación con Dios, tienes que estar activo en la oración, en la palabra y en la comunión con su iglesia. Santidad. Número 3, no todo el que tenga el don de la profecía o cualquier don necesariamente tenga la madurez para ejercerlo de la manera adecuada. Y eso ahí lo vemos. O
O sea, y ojo, no es que alguien de manera malintencionada te va a dar una profecía, te va a decir una mentira, sino que puede haber visto algo en el espíritu y la interpretación que le da, sus emociones pueden traicionarlo. ¿Cómo uno puede curarse en salud? Lo primero es que el Señor siempre te va a confirmar su voluntad. O sea, yo lo diría, perdóname que te interrumpa, yo también lo pongo el escenario diferente. O sea, tú puedes tener la madurez y dar la palabra, pero también discernir si la otra persona tiene la madurez para recibirla. También. Porque en el caso de Pablo estaba conectado, estaba aprendido para saber lo que Dios tenía determinado para él. Entonces, en ese sentido, también hay que tener cuidado. Sí, yo creo que eso también es importante. Pero es como tú dices, o sea, esa madurez, evidentemente, te la va a dar esa misma... esa misma intimidad, esa misma relación que tú tienes, que tú desarrollas con Dios. Y por último, la convicción de que tú estás dispuesto o llegar a ese nivel de tú estar dispuesto a padecer lo que sea que el Señor demande de ti. Porque yo creo que no todo el mundo está en ese nivel. Yo le pido a Dios que Él me prepare. Tú sabes que yo hago un ejercicio a veces que yo digo, ok, a ver, si mañana entran, porque hay como un cuento que dice que estaba en una iglesia y de repente entraron unos tigres con una escopeta y dijeron, todo el que se atreva a morir por Cristo, que se quede aquí, el que no que salga. Y salieron un reguero de gente y se quedaron unos cuantos. Entonces, los que se quedaron, después que salieron todo el mundo, el tipo con la escopeta dijo, ok, pastora, ya puede continuar con el culto. Y se fue. Y entonces como que eso es como una enseñanza de que realmente la mitad o más de los que están ahí no están dispuestos a morir por el Señor. Y a veces yo pienso en ese cuento y digo, si entra un pana con una escopeta. Ay, Dios te libre. O sea, realmente yo me voy a quedar aquí de que sí, yo voy a morir porque... O sea, una reflexión que aunque es un cuento, o sea, aquí es un cuento en Santo Domingo. Esos son vainas que pasan reales en otras naciones. Pero perdón. Tú y yo vivimos una experiencia. Bueno, exacto, es cierto también. Vivimos una experiencia que no fue con una escopeta. No, sí, pero también. Fue diferente, evidentemente. Ahí habían otras cosas detrás, pero también pasó algo creepy. Pero, o sea, es una reflexión como que yo hago. Yo digo, Señor, dame la fuerza y la determinación para yo realmente estar dispuesto a morir por ti, porque al final del día la iglesia cada vez más va a ser perseguida. Eso puede pasar. Y vamos a llegar ahí. Eso puede pasar, pero ustedes saben también que la muerte a la que también Dios nos llame es a nosotros mismos. Ay. La muerte más difícil que puede haber es el morir. Como dice la palabra, si el trigo, la semilla de trigo no cae, muere, no resucita. Entonces, ese morir diario, ese morir al yo, ese morir a esas obras de la carne, es el morir más difícil. Porque Pablo pudo haberse llevado de la emoción y decir, está bien, me voy a quedar. No, señores, él murió ahí. Él murió ahí. Cuando él arrancó en ese viaje, él murió ahí. Entonces, yo creo que es el verdadero morir. Amén. Al que Dios nos está llamando, Señor. Pablo estaba muertecito. Mira, yo no quiero que cerremos, de verdad. Porque el libro de los Hechos es tan interesante, principalmente en ese último tramo. Porque cuando usted analiza y se va al capítulo 28, cuando cierra y se va al versículo 23, mira cómo termina Pablo en Roma. Dice lo siguiente. Ya después de que Pablo le había predicado al César, había hecho y deshecho. Acuérdense que Pablo pasó por Malta. Pablo pasó de todo y termina su viaje precisamente en Roma. Y dice en el versículo 23, dice, habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, o sea, en la morada de Pablo. Y dice, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadidos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que él decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. 2 puntos. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad con sus oídos, y sus ojos han cerrado,
no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Dice y termina: sabed por tanto, o sea, ya la última reflexión de Pablo, lo último que usted ve en el libro de los Hechos. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron y teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, enseñando a todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad. Y termina de esta forma: sin estorbo. Wow. O sea, que tú ves bien claro que el final de lo que los discípulos y la gente que lo acompañaba estaba vislumbrando no era lo que ellos estaban viendo. Que lo que ellos percibían era que Pablo iba a morir en Jerusalén, que Pablo iba a morir en ese contexto. Sin embargo, Dios le permitió a Pablo llegar a Jerusalén y pasar por un sinnúmero de tribulaciones y llegar a Roma. Y no solamente llegar, sino asentarse en Roma, el epicentro cultural de la época. No solamente eso, predicarle a los más altos dirigentes. Y la mayor cantidad de gente que recibió la palabra no fueron los judíos, sino fueron los gentiles. Y gracias a esa predicación y esa estancia de Pablo en Roma, es que nosotros hoy muy probablemente tenemos evangelio. Amén. Claro. Hoy en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas que estaban ahí, dice que Pablo los recibía en su casa sin estorbo. Entonces, señores, ahí vemos que el fruto de la vida de Pablo está muy claro y muy evidente. Es muy evidente. Entonces, cuando veamos la disyuntiva de que si es la voluntad, si no es la voluntad, primero empecemos por casa, revisar el corazón de uno, cómo está, si uno está alineado, no está alineado. Yo creo que esa es la clave. Y después, entonces, en función de lo que el Espíritu Santo me ministra a mí, entonces yo evalúo lo que Dios puede estar hablando a través de otra persona. Totalmente. Independientemente de que sea un hombre de Dios o no. Porque, ¿verdad? No vamos a decir que Dios no siga hablando, porque sí. Claro. Y ahí está claro. Eso está claro. Este episodio da apertura para un episodio que viene con 2 invitadas. Uy. A la gente no le gusta que digan que hay profetas en este tiempo. Algunas personas tienen una como idea. Como dicen en el Cibao, ellos hay, pero esas mujeres vienen para acá en el nombre de Jesús. Así dice el Señor. Bueno, vamos a hablar de ese término. Así te dice Dios. Así viene, pero vamos a hablar desde la enseñanza. Para que aprendamos más. Yo quiero que cerremos con esta porción del pasaje que acabamos de leer, que está en Hechos 21, el versículo 13, y dice: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por causa del nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que nos quedemos con eso y reflexionemos si realmente estamos dispuestos, no solamente, como decía Farah, a morir físicamente, sino a morir día a día por la causa de Cristo. Amén. Señores, va a ser hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Dios le bendiga. Amén.